Feliz viernes a todos los que se están sintonizando con nosotros esta tarde y les damos la bienvenida a otro segmento de charlas comunitarias con el condado de Fairfax. Y hoy tengo el orgullo de presentarles a la supervisora Dalia Palche, que es supervisora del distrito de Providence. Supervisora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Grelia, es mi placer. Buenos días, feliz viernes. Y sí, realmente un honor estar aquí con ustedes. Yo represento el centro de Fairfax, Tysons, Falls Church, Merrifield, Oakton y partes de Fairfax y Dunmoran. Y es un honor estar aquí representando a la comunidad también para nuestro comité de salud en estos momentos de la pandemia aquí en Fairfax. Muchísimas gracias. El honor es nuestro de tener a la primera latina que nos representa a nivel legislativo, ¿no? En el condado de Fairfax. Así que un honor para nosotros y también feliz mes de la mujer que está siendo reconocido mundialmente por todos los esfuerzos que las mujeres estamos haciendo y especialmente ahora durante la pandemia, ¿no? Este mes se está reconociendo a muchas mujeres, incluyendo usted, que está representándonos a nivel de todo el condado y también estatal. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar un poquito del proceso de vacunas y es un tema que hemos estado hablando tras las últimos 3-4 meses, porque es un proceso que estamos viendo que se está, qué sé yo, evolucionando mientras estamos viendo que los suministros de vacunas se están incrementando y que también los sistemas de vacunación también están siendo están evolucionando. Como siempre, les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo, así que por favor comparta el enlace para que otras personas también reciban la información y hagan el uso del chat que ven para transmitirnos sus preguntas y sus dudas y nosotros vamos a estar siempre compartiendo la información y también respondiendo sus preguntas al torno del segmento de hoy día. Para empezar, como siempre, les queremos leer algunos de los números de casos que vemos en el condado de Fairfax. Tenemos casos del día que son de nuevos casos, son de 199 personas. De los casos en total son de 70,393 y los casos probables que son de 12,042. Y las personas porque también estamos ahora aumentando los números de datos de las personas que están en la lista de espera para recibir la vacuna y ese número en total que es presentado al principio de la semana es de 103,157 personas y las personas que han recibido las vacunas son de 274,646. Así que estamos viendo un avance en las listas de espera y también un avance en las personas que están recibiendo las vacunas. Y con eso vamos a empezar un poco del proceso de la infraestructura que estamos creando antes de que estos suministros empiecen a aumentar. Así que quisiera preguntarle, supervisora Palche, que nos comente un poquito del acuerdo que fue anunciado hace una semana entre el Centro de Salud de Innova, también con el condado de Fairfax y la ciudad de Alexandria, que va a abrir un nuevo centro de vacunación en el lado norte del condado.
Sí, no, Grelia, es algo muy bueno, una colaboración, como dijiste, entre Innova, los hospitales de Innova, la ciudad de Alexandria y el condado de Fairfax. Lo que sabemos, lo bueno es que hay muchísimas personas aquí en el norte de Virginia que quieren tener la vacuna y simplemente estamos esperando y creando sistemas para cuando sigan entrando más y más vacunas, que es lo que esperamos del Estado y del gobierno federal, es asegurar de que tengamos más sitios en distintas partes del condado, no solamente en el centro gubernamental, pero más al norte, al este del condado, y que cuando lleguen más vacunas tengamos esta estructura, y esto es algo muy bueno para fines de mes, y el mes que viene ya vamos esperando muchísimas más vacunas para todos los que quieran. Perfecto, sí, esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? De dónde voy a poder irme a vacunar, y agregando a más socios, como los llamamos, o a otros lugares de vacunación. Entonces eso aumenta la posibilidad de que cuando estos suministros empiecen a llegar con un incremento más rápido, entonces podamos nosotros programar estas nuevas citas, ¿no? Así que muchísimas gracias por la información. Y ahora, al principio de esta semana, el condado anunció el nuevo formulario que tenemos para que las personas hagan su solicitud para la primera vacuna, ¿no? Entonces, esto lo hemos promovido en las redes sociales, en diferentes. Usted hizo una entrevista con Univision para contarles a las personas que el registro de vacunas existe ahora en español. Dígame, supervisora, ¿cuál es el impacto positivo que esto está creando para nuestra comunidad? Sí, bueno, número uno, sabemos, mis padres, tus padres, nuestros familiares han tenido que pedir ayuda, ¿no? Para registrarse, para leer. Quiero anunciar que Grelia personalmente ha trabajado en avanzar la traducción, el sistema en español, así que muchísimas gracias. Ahora hay menos dependencia, más personas personalmente en nuestra comunidad puede tomar la decisión, decir, me quiero registrar, y ahora tener todo el formulario, la registración, y recibir información por teléfono o por su email personal para poder registrarse y ver cuándo tiene más noticias. Así que para mí es algo fundamental que se necesitaba, y estoy muy contenta que ahora en el condado de Fairfax ya esté listo todo en español para ustedes. Sí, y como nos cuenta, ha sido un esfuerzo de varias personas, ¿no? De varios profesionales que hemos dicho, bueno, esta es una necesidad y hay que encontrar la forma de cómo hacerlo. Así que muchísimas gracias por darnos esa información, y también por hacerlo, esta información personal, porque como usted dice, muchos de nosotros hemos tenido que ayudar a nuestros padres, hemos tenido que leer el formulario, interiorizarnos y hacer esa traducción, ¿no? A nuestros padres o a otras personas en nuestra comunidad, pero la información que sea en tu propio idioma te da esa autodependencia para que tú lo hagas, para que lo llenes y que tengas confianza también en el proceso, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Y como les queremos recordar que a lo largo del proceso, si usted se inscribe, pide la solicitud, y los mensajes que le llevan por texto o en su correo electrónico van a tener esa traducción que dice en español, así que usted hace un clic en esos enlaces y el mensaje lo va a llevar a la información en español. Y en esas traducciones también tuvimos la oportunidad de incluir más información, como dónde puedo pedir transporte si es que tengo un límite ahí, ¿no? De llegar a estos centros de vacunación. Si la persona es de 65 años o más, hay las opciones de transporte. También, ¿qué significa esa fecha que nos dan en el registro de la vacunación?
Así que hay varios otros enlaces en en el contenido de esos emails o de esos enlaces para que también usted sepa cuáles son los próximos pasos que vienen en el servicio de solicitud de su vacuna. Y también como siempre, les recomendamos y les recordamos que si usted no tiene un acceso a un correo electrónico, puede llamar al 703-324-7404 y esos centros les brindan la información y también les puede ayudar a registrarse. ¿Algo más de la parte del registro por teléfono que quiera añadir? Sí, no, algo más que quiero añadir. Número uno, quiero que sepan que su información está segura. Sé que hay varias preguntas que se les va a hacer para poder registrarlos. Aquí en el condado de Fairfax pasamos una política de confianza. Todo lo que no le vamos a pedir su información sobre su estatus migratorio. Nada de esa información, es simplemente sus datos, algunas cosas sobre su salud para estar seguros y que ustedes tengan confianza y estén seguros que su información es simplemente para poder darle la vacuna y que esté en la lista correcta. Así que sí, número uno, por favor, la mejor forma, sé que hay un poco de confusión porque el sistema de Fairfax es un sistema propio. No estamos en este momento en el sistema del Departamento de Salud de Virginia. Así que la mejor forma, la forma más rápida para anotarse, para estar en la lista en la vacunación de Fairfax es aquí en este sitio del departamento de Fairfax, no en el sitio de Virginia en este momento. Así que por favor, tiene la registración en español y ahí mismo la puede poner. Exacto. Sí, dígame. No, otra cosa más que quiero decirle, siempre tiene, si prefiere, yo sé que hay personas que prefieren, como en mi familia, llamar por teléfono, pueden llamar, recuerden, es el 703-324-7404. Puede haber larga espera, la mejor forma es llamar tempranito, lunes a viernes abren a partir de las 9 de la mañana, sábado y domingo 9:30. Por favor, espere, vale la pena, pero es mejor llamar a principios de día para no tener tanta espera. Pero sí, lo más importante es que si quiere la vacuna, va a tener la oportunidad de vacunarse. Simplemente estamos esperando que haya suficiente para todos en estos próximos meses. Y si tiene dudas, yo sé que hay personas en nuestra comunidad que quizás tienen miedo, temor. Yo sé que tenemos sesiones, hemos tenido con los expertos del Departamento de Salud, con pastores, con personas en la comunidad. Yo sé que mis padres ya tuvieron la vacuna. Al principio a veces hay un pequeño impacto, pero nada que ver con estar enfermo. Así que ustedes, su familia, por favor, vacúnense. Es la mejor forma y la forma más segura, porque sigue el coronavirus. Esta es la forma más segura de protegerse a sí mismo, proteger a sus familiares y protegerse con los que vivan o trabajen con ustedes. Exacto. Y en la pantalla estamos viendo cómo van a recibir esos mensajes de texto y también los correos electrónicos van a tener ese enlace para que usted lo seleccione y vea el mensaje completo en español. Y también, como dice la supervisora Pauchek, traten de llamar a primeras horas para que no se les haga muy larga la espera y hablen con una persona en español. Y bueno, hablando del suministro y también de los sistemas que existen del estado y del condado, ¿nos puede dar un poquito más información acerca de los dos sistemas y por qué es importante que las personas en el condado se registren en el sistema del condado? Sí, no, Grelia, gracias, porque eso es algo que ha traído un poco de confusión, pero aquí en el sistema de Fairfax, que incluye el condado de Fairfax, las ciudades de Fairfax y de Falls Church,
y los pueblos de Viena, de Herndon y de Clifton. Estamos todos incorporados aquí en el sistema de Fairfax y las vacunas vienen aquí a Fairfax. Así que registrarse en este momento, nuestra registración es solamente a través del sistema de Fairfax, del Departamento de Salud de Fairfax. Y en este momento estamos vacunando, y Grelia va a explicar, las personas en 1A y partes de 1B. Y esperamos para mediados de abril tener más, 1C y 2A después en mayo. Pero registrarse en el sistema de Fairfax le va a asegurar de que estén en nuestra lista y que no haya ninguna demora. Si van a otras listas, si se anotan en Virginia, hay que esperar que se comunique información y va a ser más lenta su registración. Así que, por favor, para estar lo más antes posible en la lista, los que están ahora elegibles se pueden anotar directamente en el condado de Fairfax, y los que están en las próximas listas, apenas se abra eso, la información va a estar disponible también. Exactamente. Como dice la supervisora, al crear este proceso de tal vez que pre-registrarse, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo el Estado. Entonces, hay una demora en extraer esa información de esa persona al registro del condado, y eso va a causar una demora y también va a causar que la persona vaya al final de la lista, ¿no? Así que es importante de abocar de favor las personas que están elegibles ahora, que son policías, bomberos, trabajadores de correcciones y refugios, profesores o personal de cuidado de niños, y también las personas que trabajan de maestros o personal de las escuelas de los grados K a 12, personal que trabaja en industrias de alimentos y agricultura, también personal de industrias de fabricación y trabajadores de supermercados ahora están elegibles para registrarse para la vacuna. Y lo que estamos viendo también es de que estos grupos se van a estar yendo, se van a estar aumentando, y va a haber la posibilidad para que otras personas se registren. Otra manera de estar al tanto es de ir a la página del condado y revisar dónde está en la lista de espera. Y eso lo hemos hablado en otros segmentos, de que ustedes con el uso de su celular o el uso de su navegador, de su computadora, puede traducir esa información para saber cuándo se registró y en qué semana estamos nosotros proveyendo esas vacunas. Así que eso es importante también, porque hay bastantes personas que nos están preguntando cuándo, después de que me registre, cuándo recibo la vacuna, la primera dosis. Pero también estamos viendo que esos números están aumentando, supervisora Palchik, que a medida que están entrando más vacunas a nuestro distrito de salud, se están aumentando esas vacunas. Así que es algo muy positivo que estamos viendo. Sí, Gregory, si puedo añadir, para mí lo que es tan importante y tiene tanto impacto es que cuando sacamos la edad, porque sabemos que está impactando sobre todo, ¿no? Si usted o sus familias, ellos tienen más de 65 años, están elegibles. Hay muchas personas que no se han anotado. Por favor, asegúrese que todos sus familiares de 65 años o más, o los que tienen menos de 64, pero tienen impactos de salud, como están en la lista también, mujeres embarazadas, no solamente segura, pero ya se pueden anotar en la lista, y es muy importante. Personas con asma severa, con obesidad alta, están a alto riesgo. Por favor, vemos que en la comunidad latina somos impactados 7 veces más que las otras comunidades, que la comunidad blanca, que todas las otras comunidades.
Entonces, es tan importante sobre todo, y por eso para mí esta información, y ustedes si están escuchando, compartan esta información. Si son elegibles y sobre todo las personas de alto riesgo, más de 65 años, o si ya están en las listas elegibles, por favor, recomienda que se anoten. Si necesitan ayuda con transporte, como ha dicho, hay ayuda. Si tiene cualquier otra pregunta, por favor, llame al número, porque lo que más temor me da es que las personas más alto riesgo en nuestra comunidad no se estén anotando. Esas son las que quiero que se aseguren. Pregunten a todos sus familiares si están elegibles, si se han anotado, y si tienen alguna duda que nos llamen, porque es algo muy seguro, y sé que a veces es simplemente tener la información que ayuda a uno a tomar esa decisión. Exacto, sí, nos faltó mencionar la primera parte, ¿no? De la fase 1B, de que incluye a las personas de alto riesgo médicos, y eso es, al contorno de la pandemia hemos visto que esas personas han sido mucho más impactadas que otras personas que tal vez tienen un sistema inmunológico mucho más alto, que están mucho más protegidas por razones de salud. Así que tiene razón. Por favor, urgimos a las personas de que están viéndose en este grupo, de que por favor se anoten, hablen con su familia del proceso. Si usted se ha notado y lo ha encontrado que el proceso ha sido fácil y que ha sido cómodo, por favor, comparte esa información, porque también nosotros en nuestra cultura es esa, ¿no? De escuchar y saber cuáles son los relatos de otras personas, y también animarnos, ¿no? De acuerdo a eso, anotarnos a sí mismos. Así que, como dice la supervisora Pauchek, si usted sufre de algún riesgo de salud, por favor, haga ese empeño de buscar ayuda si es que la necesita, o de simplemente entrar o llamar para que sea anotado en las listas. Ahora, también estamos viendo que las personas elegibles de los grupos laborales, como han sido anunciados esta semana, tienen que prepararse para mostrar algún tipo de identificación de la compañía donde está siendo empleada, o tal vez una cola de la boleta de pago, porque algunos de nuestros socios que están siendo parte de la vacunación los pueden pedir, ¿no? Así que es importante que si es que tiene tal vez una boleta de pago, muestre que es parte de estos 3 grupos que han sido añadidos. El condado no está pidiendo ninguna identificación, pero los otros sitios, como puede ser Innova, también puede ser, a ver, tengo aquí la lista de My Doctor, del CBS, de Kaiser, George Mason, también de Giant. Pueden pedirles esa información porque tal vez es parte de su registro de ellos, ¿no? Pero queremos aclarar, porque han habido algunas dudas de presentar información al condado de Fairfax, y no es así. Usted viene, nos dice que tiene la cita, a qué hora, y esa es la parte de la registración con nosotros, ¿no? Así sí, que... si puedo añadir eso, porque participé hace poco viendo en un local comunitario, y sé que esto era con Safeway, y Safeway pedía su información de su seguro de salud. No se preocupe, si lo tiene, es una forma que Safeway se comunica, recibe lo que necesite de ellos, pero si no tiene seguro de salud propio, no se preocupe. La información, si la más importante son sus datos, poder comunicarse con usted y poder obtener la información sin compartir nada de su estatus migratorio, nada de que sea información sobre su social, nada de eso se va a compartir fuera del condado. Así que sí, para mí eso es muy importante. Y si tiene cualquier duda, también aquí, si nos manda mensajes, si me manda aquí por Facebook,
estoy contenta de hablar con ustedes y si tiene alguna otra pregunta y no quiere llamar al condado, pero sepa que sí, su información va a estar segura y protegida aquí en el condado. Y es otra parte de que hemos recibido algunas preguntas de personas que su registración fue dada al Centro de Salud de Innova y que por proceso de Innova, ellos están pidiendo los 4 números de los últimos 4 números de su social, pero solamente esto es opcional. Esto es solamente para encontrar el archivo de salud de usted en su sistema. Pero en el formulario usted va a ver si es que no tiene la estrellita, no es información que es necesitada. Esa es, como les repito, esa es información opcional que ellos están pidiendo. Igual como dice la supervisora Palchik, de que la información del seguro médico de una persona es para que ese proveedor sea reembolsado cualquier costo administrativo que ellos tengan que cobrarles a los seguros. Pero si es que la persona no tiene seguro, esos costos son cubiertos por ese proveedor o ellos tienen la facilidad de ser recompensados o que se les reembolse de otra forma, pero no sale del bolsillo de la persona que es vacunada. Esa es otra pregunta que siempre nos están haciendo. Si es que no tengo seguro, no comparto o no formo en la lista porque no, aunque esté en estas categorías, pero eso no es cierto. La persona se puede registrar y no tiene que tener seguro. Sí, Grele, sí, solo quería añadir que eso es tan importante porque es una asociación, ¿no? Si pudiéramos en este momento tener suficiente personal dentro del Departamento de Salud de Fairfax para dar todas las vacunaciones al volumen que se necesita en este momento, lo haríamos solamente con el formulario de Fairfax. Pero para poder dar más vacunas a más personas más rápido, tenemos, como dijiste, asociaciones con farmacias, con hospitales, con proveedores privados de salud. Entonces, a veces es colaborar con ellos en lo que necesitan ellos para tener ese reembolso reembolso del gobierno. Pero claro, como has dicho, si no tiene la estrellita, no es obligatorio, no se preocupe, igual va a poder obtener la vacuna. Exacto. Y también recordarles que esta noche tenemos un foro de personas expertas como el doctor Nájera, que nos va a acompañar en una conversación comunitaria que va a ser transmitida por Facebook y va a ser moderada por Rosbelis Quiñones, que es de Univisión, y la conversación va a estar llena de información tanto de salud como también de información que está viniendo de la comunidad. Así que por favor les invitamos a sintonizar y también hacernos preguntas, porque para eso está este tipo de foros virtuales, que también la supervisora Palchik y la supervisora Smith van a ser parte de ella. Sí, exacto. Espero verlos esta noche. Es un gran placer tener a Rosbelis moderando y sí, yo sé que yo espero con ansiedad mi vacuna y espero que todos ustedes estén esperando, se estén anotando cuando puedan y cualquier pregunta que tengan sus familiares, sus amigos, si tienen cualquier duda, por favor, hoy a las noches, a las 6 van a tener, como dijo Grelia, todos los expertos en un lugar. Perfecto, muchísimas gracias, supervisora Palchik, por darse el tiempito, como siempre, de estar con nosotros y de darnos tanta información y especialmente de siempre abogar por nuestra comunidad. Le quiero dar la palabra para cerrar este segmento y animar a las personas para registrarse. No, Grelia, muchísimas gracias. Es un placer y tan contenta que ahora estés aquí organizando toda nuestra respuesta
comunitaria en múltiples idiomas. Fairfax me encanta, no solo donde me crié yo, pero también uno de los lugares más diversos de todo el mundo y sobre todo nuestra comunidad latina de todas partes de América Latina. Así que te quiero agradecer, quiero que estén todos seguros. Para mí lo más importante no es solamente ser la primera latina, pero no, espero ser una de muchos, así que por favor los líderes en la comunidad, estamos aquí para proteger a ustedes, a nuestra comunidad, a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus tíos, sus sobrinos. Para nosotros, para mí, la familia es tan importante. Así que, por favor, cualquier duda que tenga, tienen la información del condado de Fairfax. También siempre se puede comunicar conmigo a través de Facebook, de Twitter, de email, providence@fairfaxcounty.gov. El condado de Fairfax está aquí abierto, inclusivo, para proteger a todos que vivan o trabajen aquí en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias, Grelia, a ti, a todo el equipo y al Departamento de Salud, que está trabajando como nunca para protegernos y proteger a nuestra comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias por todo el apoyo que están brindando usted, todo su equipo, todo el equipo de la Junta de Directores, a toda nuestra comunidad. Y como siempre, un placer de tenerla con nosotros y de sentir ese aliento, ¿no? De que viene. Las dos somos sudamericanas y sabemos que toda la comunidad latina comparte ese sentimiento de familia, ese sentimiento de poder. Y estos momentos son difíciles, pero juntos vamos a estar pasando toda esta pandemia. Así que muchísimas gracias. Nos vemos esta noche y muchísimas gracias a todos por participar esta tarde. Gracias. Chao.